Hola hermanos, buenas noches. Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gusto verlos en esta mañana de día domingo en la clase que estamos viendo. Recuerden que estamos viendo Cristo en cuadro y esta va a ser como la última, digamos, lección y que está desde el capítulo 42 al 50. Y vamos a ver varios aspectos. Vamos a comenzar con una introducción, vamos a ver algunos versículos y vamos a ver cómo José y sus hermanos es un cuadro de Jesús y sus hermanos los judíos. Bien, vamos a orar para que el Señor bendiga esta clase y eh, podamos entender las aplicaciones para nuestras vidas. Bien, vamos a orar. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias, Señor, en este día que usted nos da para seguir estudiando tu palabra, Señor. Sabemos que tenemos eh, muchas lecciones por delante, Padre, con respecto a José y sus cuadros con nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno, misericordioso y nos ayuda a entender, a comprender su maravillosa palabra. Y como esta, usted nos ha escrito para nuestra enseñanza. Le doy gracias, Señor, por aquellos hermanos, Padre, que van a ver, aquellos amigos que pueden ver también de una forma online. Padre. Le doy gracias, Padre, para que ellos puedan entender. Padre mío, le ruego, Señor, por nuestra Iglesia Bíblica Bautista Macul, que usted nos cuide y nos proteja. En el maravilloso nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, eh, vamos a ver que hay mucho que estudiar con respecto a este cuadro de Cristo en José y vamos a ver, como yo les comentaba, vamos a terminar con un estudio sobre la relación entre José y sus hermanos, como dice el punto 1, de Génesis 37 al 38. La crisis de vender a José como esclavo, recuerdan que y, y hay ahí el fracaso de Judá casándose con una mujer cananea. No hemos oído hasta este capítulo 42 acerca de ello. Ellos vuelven a la escena en el capítulo 42 y el resto del libro hasta el capítulo 50. Entonces, y aquí se trata de varios encuentros con José y el Señor y Salvador del mundo, de Egipto y los países a su alrededor. No vamos a analizar todo lo que hay en los últimos capítulos de Génesis porque vamos a ver y específicamente enfocarnos en la relación entre José y sus hermanos y los cuadros que Dios inspiró ahí para enseñarnos. Vamos a empezar con el cuadro doctrinal o en este caso dispensacional que hay en los dos encuentros que José tiene con sus hermanos. Forman un cuadro de las dos venidas del Señor Jesucristo. En la primera venida, recuerdan que Jesucristo, en la primera venida de Jesucristo, sus hermanos, los judíos, no lo reconocieron, pero en la segunda, sí, lo reconocerán con quien en realidad es el Mesías, a quien ellos vendieron. Además de este cuadro dispensacional, hay otro cuadro personal. En, y José y su trato con los hermanos podemos ver un buen cuadro de cómo se evangeliza a los perdidos, cómo se presenta a Jesucristo como el Señor y Salvador, para que el inconverso se arrepienta, pueda poner su fe y su confianza en Jesucristo para salvación. Entonces vamos a empezar con el cuadro doctrinal y luego veremos una aplicación evangélica, la que podemos y debemos aplicar hoy, siempre y en nuestras vidas cotidianas, en todo momento. Entonces vemos ahí el punto 1, dice José y sus hermanos, la aplicación doctrinal. El punto A dice el trasfondo.
Hemos visto varias veces que José, el Hijo amado, es un cuadro del Hijo de Dios que fue enviado por el Padre a donde sus hermanos para procurar su bienestar. Toda esta historia se registró en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento. Pero igual que con José, los hermanos de Jesús, o sea, los hermanos según la carne, o sea, los judíos, le aborrecieron y lo rechazaron. Lo vendieron a los gentiles y lo condenaron a una muerte injusta y cruel. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba también prestada y su alma fue, ¿se acuerdan que vimos ese estudio? A la cárcel de los presos del rey, al seno de Abraham, el paraíso, en el corazón de la tierra. Sin embargo, el Padre de ahí lo resucitó, lo exaltó a su diestra para que se sentara en su trono, en el trono del Padre. Después de su exaltación al trono del Padre, Jesucristo es Señor y Salvador del mundo y provee el pan de vida. Recuerden, es Jesucristo tu Salvador a los que están pereciendo en este mundo bajo el justo juicio de Dios. Durante todo este tiempo, desde la exaltación de Jesucristo, Dios ha dejado de lado al judío, exactamente como los hermanos de José no figuran en toda la historia. Acuérdense que, como vimos en el capítulo 37, 38, del 38, 39 en adelante, ya no están los hermanos José hasta el capítulo 42, que ahí aparecen nuevamente. Y bien, vamos a ver. Sin embargo, Dios no va a quitar cuando a los cristianos, Dios nos va a quitar a los cristianos, digamos, de la escena, y en aquel momento volverá su atención a los judíos. O sea, después del arrebatamiento de la iglesia, los hermanos de Cristo volverán a la escena, o sea, los judíos. Y lo vemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 y 26. Romanos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Hechos Romanos, dice, capítulo 11, lo tengo anotado, pero de todas maneras lo vamos a buscar en la Biblia. 11, 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, la plenitud de los gentiles. Entonces dice aquí, cuando esto suceda, entonces habrá un tiempo de prueba, o sea, la tribulación, para volver el corazón de los judíos a su Hacedor, a su Mesías. Después de la reconciliación, el Señor y Salvador del mundo les proveerá un lugar de paz, seguridad en el mundo durante el milenio. Esto es exactamente lo que vemos en el cuadro profético de los últimos capítulos del libro de Génesis. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 42, desde, deberíamos leer todo el capítulo, pero vamos a ir analizándolo en este momento. Desde el capítulo 42, el versículo 1 al 5. Los hermanos sacados de la tierra prometida. Entonces vamos a ver ahí en el capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob lo envió a Benjamín, hermano de José,
con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Recuerden que los hermanos de José, cuando mintieron, primero lo echaron a una fosa, después lo querían matar y después le mintieron al padre diciendo que una feroz bestia lo había destrozado. Entonces aquí Jacob dice, no sea que a Benjamín también le pase lo mismo. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Entonces, aquí recuerden que en Génesis 37 vimos que los hermanos de José lo venden a los gentiles y después ya no los volvemos a ver, como les decía yo, hasta el capítulo 42, cuando están sufriendo bajo el juicio de Dios que Él mandó a este mundo, o sea, el hambre. Después de que el faraón soñó, que lo vimos en las lecciones anteriores con los hermanos, cuando el faraón soñó los sueños, ahí y José se los interpretó, que venía un hambre primero, 7 años de prosperidad y todo para que ellos pudieran juntar cosas, entonces después venían 7 años de hambre. De ahí el punto 2 dice Jacob y su familia, recuerden, están muriendo de hambre. Entonces Jacob, Israel y su familia están muriendo de hambre y este juicio divino los saca de su tierra, o sea, de Canaán. ¿Y dónde los lleva? Bueno, recuerden que Dios le prometió esa tierra y los manda a Egipto a comprar comida. Recuerden, Egipto, es muy importante, Egipto. Eh, eh, Egipto es cuando es un cuadro del mundo. Esta historia, recuerden, esta historia es una profecía. Esta historia es una profecía y cuadro de lo que ha pasado con la nación de Israel desde que vendieron a su hermano, según la carne, el Mesías Jesús. Recuerden, los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías y Señor y lo vendieron a los gentiles. Y esto sucedió alrededor del año 30 o 35 después de Cristo. Recuerden que esa es la edad que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba sucediendo todo esto. Y después Dios juzgó a los judíos y romanos. Poco después del año 70 después de Cristo, Dios juzgó a los judíos y los romanos, bajo el mando del general Tito. Los sacaron de su tierra, la tierra prometida, y los mandó al mundo. Desde entonces hasta el 1948, los israelitas sufrieron una dispersión global, fueron sacados de su tierra y tuvieron que ir al mundo, a Egipto, para sobrevivir. Entonces, a grandes rasgos, lo que vemos, estamos viendo estos últimos capítulos de Génesis. No vamos a meter, como les decía yo, en grandes detalles, sino en cuadros de José y sus hermanos. Detalles que siguen la cronología, los eventos de la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Génesis 42, dice que el primer encuentro, ¿se acuerdan? Este es el primer encuentro de sus hermanos. Cuando Jacob los mandó en el versículo 1, ¿qué os estáis mirando? Dijo, aquí he oído que hay víveres en Egipto. Entonces, Jacob los manda a Egipto. Capítulo 42, versículos del 6 al 8. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Recuerdan que cuando José soñó, entonces, que dijo que su espiga era más grande. Veámoslo, mire, vamos ahí a Génesis capítulo 37, versículo 8. Génesis capítulo 37, versículo 8.
Dice, entonces, perdón, estoy en 38, 37, aquí está, 37. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Pero veamos el versículo 7 que dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces aquí este sueño de José se estaba cumpliendo aquí en el versículo 6 y dice, y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Entonces aquí están cumpliendo los sueños que que José les había mencionado. Entonces, aquí es la primera vez que José, como señor de Egipto, tiene un encuentro con sus hermanos. Recuerden, ellos, dice aquí la palabra, que no le conocieron, no saben quién es José, no saben que José es su hermano. Entonces, dice, la primera vez que José tiene un encuentro con sus hermanos, no le conocieron. Es un cuadro de la relación entre Jesús y sus hermanos, según la carne. También podemos ver un cuadro entre la relación entre Jesús y sus hermanos aquí con José y sus hermanos carnales. Dice, cuadro de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar vemos un cuadro de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma historia que vimos anteriormente en Génesis 37. Los hermanos no reconocieron a José como su Señor en aquel entonces. Aunque en la profecía de los sueños Dios dijo que José reinaría sobre ellos, como lo vimos recién, y lo vendieron igualmente de dos maneras. Y el cuadro que tenemos ahora en Génesis 42 vemos otro aspecto de la primera venida de Cristo. Los hermanos no saben quién es José, creen que es un hombre cualquiera, así que y así de la misma forma fue con los líderes de Israel. Eh, Cuando Cristo vino en la primera venida, no le reconocieron quién era en realidad. Era Dios en la carne, el Mesías prometido. En segundo lugar, vemos un cuadro de la nación de Israel, los descendientes de Jacob, desde que rechazaron a su Mesías y lo vendieron a los gentiles, no saben quién es Jesús, no saben que Él vive, no saben que Él está sentado sobre el trono del mundo y que Él manda, no saben que es el que provee el pan de vida, que ellos tanto necesitan. Durante la dispensación de la iglesia ha habido un velo sobre el corazón de ellos, y su entendimiento se ha embondado, se está oscurecido. Vamos ahí a ver veamos el versículo 7 que dice, y José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Vamos a ver ahí que no le reconocen, pero eh, el, el Señor Jesucristo siempre ha tenido sus ojos sobre ellos. Siempre ha tenido los ojos sobre ellos. Vamos a ver ahí en Jeremías, yo creo que me salté. Bien, no les mencioné. No leímos 2 Corintios, ahí. Veamos 2 Corintios primero. 2 Corintios capítulo 3, que error que he cometido. Dice 2 Corintios, antes de pasar, no leímos 2 Corintios. Capítulo 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Primero ahí vamos a ver este punto que era el cuadro de la nación de Israel. Recuerden, dijimos que el entendimiento de los judíos está embotado, está oscurecido.
Entonces me faltó leer este versículo que lo vamos a leer ahora en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 y 15. Dije 2 Corintios. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, vemos aquí que la situación seguirá hasta dentro de la tribulación, hasta que Jesucristo se revele como Mesías a ellos, a ellos mismos que lo rechazaron. Entonces ahora sí vamos a ver el versículo 7, que ahora ellos, a pesar de que sus hermanos no reconocieron a Jesús, él sí los reconoce a ellos, que está en el versículo 7 de Génesis 42. Génesis 42, versículo 7 dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Entonces aquí ahora sí vemos que ellos no reconocen a Jesús, a José, pero José sí lo reconoce. Pero a pesar de todo, siempre Jesucristo ha tenido sus ojos sobre ellos, como lo vemos aquí en Jeremías. Nunca, digamos, se ha olvidado de ellos. En algún momento el Señor tratará con ellos directamente. Vamos a Jeremías capítulo 16, versículo 17. Isaías, Jeremías, capítulo 16, versículo 17. Dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Entonces dice que porque mis ojos están sobre sus caminos, de los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Entonces él siempre ha tenido sus ojos sobre su pueblo, los judíos. Israel entonces nunca ha podido esconderse también de su Señor, como dice ahí en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 3. Oseas capítulo 5, versículo 3. Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Entonces dice que Israel no me es desconocido. O sea, en este periodo de la iglesia, aún así el Señor está sobre los hijos de Israel y no se ha olvidado de ellos, y Israel no me es desconocido. Después del arrebatamiento, entonces ahí el Señor trabajará con ellos directamente. Bien, en las siguientes clases veremos acerca de, seguiremos con el capítulo 42 y vamos a ver otros aspectos. Los siguientes versículos nos dan más detalle en tipo y cuadro acerca de lo que ha pasado con Israel después de su primer encuentro con Jesús, cuando no reconocieron, y el segundo, cuando Él se les revelará. Recuerden que ahí ya todo empieza un cuadro maravilloso, así que pueden ir leyendo el capítulo 42 de Génesis, donde
vemos esta situación que están viviendo de hambre. Entonces ellos se rebelan, ellos se van a donde José a buscar alimento. Y vemos estos cuadros de los judíos con Jesús, que también así nuestro Señor Jesucristo viene hacia ellos y ellos no le reconocen. Vamos a versículo 42 y el capítulo 42 y el versículo del 1 en adelante hasta el versículo 9 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. O sea, era tanta el hambre que no podían, que se podían morir de hambre. Entonces, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra. O sea, entre los que venían, o sea, mucho pueblo, muchos de otras naciones venían a comprar a Egipto, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Entonces vemos este cuadro de José y sus hermanos en su primera venida. Y vemos el cuadro que tiene Jesucristo también en su primera venida con sus hermanos. Cuadro de José, y que es el Señor de la tierra y nuestro Señor Jesucristo con sus hermanos, los judíos. Bien, después seguiremos con más versículos. Vamos a dejar hasta aquí esta clase y les invito a orar para que podamos terminar. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor? Glorificará tu nombre. Solo tú eres santo. Padre mío que estás en los cielos, cuídanos en este día, protégenos de hacer tu voluntad cada día, Señor. Te pido, Señor, por la necesidad de los hermanos de nuestra Iglesia Bíblica Bautista Macul, que hay muchas, Padre. Te ruego que tú seas con cada una de ellas, respondiendo para las necesidades, Padre. Le ruego, Señor, que sea con los enfermos de nuestra Iglesia. Cuida en nuestro país también, Chile, Padre. Protégelo de todo mal, de todo peligro. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, mi amado Salvador y Señor. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y espero verlos en una próxima oportunidad, en una próxima clase, una segunda clase de este mismo cuadro, José y sus hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Cuídense.